de tal palo, tal astilla, ambas son unas inútiles. El grito de mi hermana Lorena resonó en el jardín, cortando de tajo la música suave y las conversaciones educadas. El sonido que siguió fue aún más agudo, más brutal, el chasquido seco de su mano contra la mejilla de mi hija de 8 años, Renata. Fue un sonido que pareció quebrar algo dentro de mí, un eco de todas las pequeñas crueldades que había soportado en silencio durante 32 años. Renata retrocedió, con sus grandes ojos cafés abiertos por la incredulidad y el dolor, una manita subiendo instintivamente a su piel enrojecida. No lloró de inmediato. El shock era demasiado grande. Estaba paralizada, mirando a la tía que se suponía que debía quererla, la misma que ahora la observaba desde arriba con una expresión de triunfo retorcido, su pecho subiendo y bajando por la adrenalina de su propia maldad. Y entonces, lo peor. Un aplauso. No fue un aplauso estruendoso, sino uno discreto, cómplice. Mi padre, Héctor, asintió con una sonrisa torcida, como si Lorena hubiera realizado un acto de disciplina admirable. Mi madre, Silvia, le dio una palmadita en el brazo a mi hermana, un gesto de aprobación silenciosa. Mis primos, mis tíos, todos los que llevaban mi misma sangre, participaron en ese coro de validación cruel. Toda mi familia aplaudió el dolor de mi hija. En ese instante, en medio del jardín perfectamente cuidado de un salón de eventos carísimo, rodeados de 200 invitados vestidos con sus mejores galas, mi mundo se detuvo. Solo existía el rostro asustado de mi hija y el muro de odio que era mi propia familia. Pero ellos, en su arrogancia, en su burbuja de superioridad, no lo sabían. No tenían idea de que, a unos metros de distancia, sobre la mesa del DJ, un pequeño micrófono negro que habían usado para los discursos seguía encendido. No sabían que cada palabra venenosa, cada insulto, el sonido de la bofetada y su aplauso miserable, no solo se estaba transmitiendo por los altavoces del jardín. Se estaba transmitiendo en vivo al mundo entero. Mi nombre es Dalia, tengo 32 años. Mi hija, Renata, tiene 8. Mi hermana mayor, Lorena, acaba de cumplir 35. Y hoy era el día más importante de su vida, o al menos, el más importante de su año, el bautizo de su primera hija, Sofía. Retrocedamos 3 horas. El sol de Guadalajara caía a plomo cuando llegamos al Jardín de los Reyes, un lugar tan pretencioso como su nombre indicaba. Arcos de flores blancas importadas, camareros con pajaritas impecables que ofrecían copas de Moet y Chandon, y una fuente de 3 pisos que gorgoteaba en el centro, probablemente con agua mineral de manantial. Todo gritaba dinero, el tipo de dinero que yo nunca tendría y que mi hermana se aseguraba de que todos supieran que ella sí poseía. Desde el momento en que pusimos un pie fuera de mi Honda de 10 años, que aparqué discretamente al final del estacionamiento, lejos de los BMW y los Mercedes, sentí el cambio de atmósfera. Era como entrar en un ecosistema diferente, uno donde yo era una especie invasora. Dalia, querida. Y llegaron, canturreó Lorena al vernos, deslizándose hacia nosotros como una serpiente vestida de seda color champán. Me dio 2 besos al aire, uno a cada lado de mi cara, asegurándose de que su maquillaje de 1000 pesos no rozara mi piel. ¿Y esta es Renata? ¡Qué pintoresca! Su mirada, afilada y crítica, recorrió de arriba abajo el vestido de algodón que le había comprado a Renata en una pequeña boutique del centro. Era un vestido precioso, azul como el cielo de verano, con pequeñas flores bordadas a mano. Renata se veía como un ángel. Pero el vestido no tenía una etiqueta de diseñador visible, y en el mundo de Lorena, si no puedes presumir la marca, es como si fueras desnuda. Eso era un pecado capital. Yo soy ilustradora. Dibujo mundos de fantasía para libros infantiles. Mi vida transcurre entre lápices de colores, acuarelas y la risa de mi hija en nuestro pequeño pero acogedor apartamento en una colonia obrera. Soy madre soltera, una etiqueta que mi familia usa como si fuera una enfermedad contagiosa, una mancha en su impecable linaje. Para ellos, mi vida es un fracaso. Un recordatorio constante de lo que pasa cuando no sigues el camino correcto. El camino correcto, por supuesto, era el de Lorena. Ella se había casado con Fernando, un empresario de una familia adinerada, y había cumplido con su deber sagrado,
producir un heredero y organizar eventos fastuosos para demostrar su estatus. Mientras caminábamos por el jardín, sentía las miradas clavadas en mi nuca. Los susurros apenas disimulados de mis tías, las sonrisas condescendientes de mis primos. Éramos el espectáculo secundario, el ejemplo de lo que no se debe hacer que las madres usaban para asustar a sus hijas. Mira, ahí va Dalia y su situación, escuché decir a mi tía Carmen, la experta familiar en chismes. Mi madre, Silvia, se acercó, no para darme la bienvenida, sino para inspeccionarme con la precisión de un sargento. ¿Ese es el vestido que vas a usar? Podrías haberte esforzado un poco más, hija. No es una kermés de escuela. La familia de Fernando está aquí. La familia de Fernando. El verdadero público de este teatro. Un clan de gente rica y conservadora de San Pedro Garza García que juzgaba a todos por el saldo de su cuenta bancaria y la pureza de su árbol genealógico. Lorena no solo quería impresionarlos, vivía aterrorizada de ellos. Y nosotras, Renata y yo, éramos una mancha en su currículum perfecto de nuera ideal. Me aferré a la mano de Renata, tratando de infundirle una calma que no sentía. Estás preciosa, mi amor, le susurré, más para convencerme a mí misma que a ella. Lo hacía por ella, y por la memoria de mi abuelo. Él, el padre de mi padre, había sido un hombre bueno, un carpintero con manos callosas y un corazón enorme. A diferencia de sus hijos, él siempre había valorado mi arte. Recuerdo una vez, cuando yo tenía 10 años y mi padre se quejó de que perdía el tiempo con dibujitos, mi abuelo me defendió. Héctor, le dijo, esta niña tiene magia en los dedos. No todos los tesoros son de oro. Antes de morir, nos reunió a todos y nos hizo prometer que nos mantendríamos unidos. La familia es lo único que tenemos. Cuídenla. Por él, seguía viniendo. Por él, seguía soportando, aferrándome a la esperanza tonta de que, tal vez, esta vez sería diferente. De que verían a la mujer en la que me había convertido, a la madre que era, y no solo a la decepción que habían decidido que yo fuera. Qué ingenua era. Encontramos nuestro lugar en la mesa 14, relegada en la esquina más alejada del escenario principal, junto a otros parientes de segunda categoría y un par de compromisos de oficina de mi padre. Desde nuestra posición en el exilio, observamos el desfile de regalos. Cajas azul turquesa de Tiffany & Co., bolsas de Liverpool con logotipos de Gucci y Chanel, un cochecito de bebé de una marca noruega que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Era una competencia de opulencia, una declaración de poder a través del consumismo. Mi regalo, envuelto en un simple papel de estraza con un lazo de yute, se sentía pequeño y ridículo en comparación. Pero para mí, era lo más valioso que podía ofrecer. Durante 2 meses, había trabajado hasta la madrugada, después de que Renata se durmiera, en un proyecto secreto. Un libro de cuentos, único en el mundo. La historia era sobre una niña valiente llamada Sofía, como mi sobrina, que descubría un jardín mágico donde los animales hablaban. Cada página estaba meticulosamente ilustrada a mano, con acuarelas y tinta china, llena de detalles que solo un niño notaría. La portada estaba encuadernada en piel sintética color lavanda, con su nombre grabado en letras doradas. No era un objeto, era una pieza de mi alma. Esperé un momento en que Lorena estuviera sola, pero ese momento nunca llegó. Siempre estaba rodeada, riendo demasiado fuerte de chistes que no eran graciosos, tocando el brazo de algún invitado importante, asegurándose de ser el centro de su propio universo. Finalmente, respiré hondo y, con Renata de la mano, me abrí paso entre la multitud. Lorena, feliz bautizo de Sofía. Esto es para ella, le dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Le entregué el libro. Ella lo tomó con la punta de los dedos, como si estuviera sucio, una interrupción en su ajetreada agenda de socialización. Lo desenvolvió con impaciencia, mientras sus amigas ricas, con rostros estirados por el botox, observaban por encima de su hombro como un grupo de arpías curiosas. Abrió el libro. Vi un destello de genuina sorpresa en sus ojos al ver la primera ilustración, un retrato detallado y amoroso de su hija. Por un segundo, una fracción de segundo,
pensé que había visto a mi hermana, a la niña con la que compartí secretos y sueños en nuestra habitación infantil. Pero el muro de frialdad y desdén que había construido a su alrededor durante años volvió a levantarse, más alto y más grueso que nunca. Oh, dijo, con una voz que goteaba falsa dulzura. Levantó el libro para que sus amigas lo vieran, como si fuera una curiosidad exótica. Miren qué manualidad tan elaborada. Mi hermanita Dalia es tan artística. La palabra artística sonó como un insulto, como una forma amable de decir pobre e inútil. Una de sus amigas, una mujer con más joyas que personalidad llamada Regina, soltó una risita. ¡Qué tierno! ¿Lo hiciste tú misma? ¡Qué paciencia! Su tono implicaba que solo alguien sin nada mejor que hacer tendría tiempo para tales nimiedades. Sí, respondí, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Quería que tuviera algo único. Lorena cerró el libro de golpe, el sonido resonando en mi corazón. Es encantador, de verdad. Pero creo que su lugar está en la mesa de regalos de los niños, ¿no crees? Con los juguetes y esas cosas. Se giró hacia un camarero que pasaba. Joven, por favor, ¿podría llevar esto a la mesa infantil? Luego, se volvió hacia mí y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos, señaló la montaña de regalos de marca. Los regalos de los adultos están por aquí. Pero gracias por el detalle, hermanita. Se aprecia el esfuerzo. Y se alejó, arrastrando a su séquito de clones, dejándome allí plantada, sintiéndome como una niña tonta con un dibujo en la mano. No solo había rechazado mi regalo, había humillado mi profesión, mi pasión, la única cosa en el mundo en la que yo era buena. Lo había reducido a una simple manualidad, algo sin valor, un pasatiempo pintoresco de la hermana pobre. Mi tía Carmen se acercó en ese momento, dándome unas palmaditas en el brazo. No le hagas caso, mija. Ya sabes cómo es Lorena. Ella vive en otro mundo, ¿sabes? Uno, mejor. Y se fue, dejándome con el veneno de su falsa compasión. Miré hacia la mesa de los niños, donde un camarero acababa de dejar mi libro junto a una pila de sonajas de plástico y peluches. Sentí un nudo en la garganta tan grande que me costaba respirar. Renata, que lo había visto todo desde nuestra mesa, corrió hacia mí y me abrazó las piernas con fuerza. No importa, mami, susurró, su vocecita llena de una sabiduría que no debería tener a su edad. A mí me gustan tus dibujos. Eres la mejor dibujante del mundo. La abracé con fuerza, ocultando mi rostro en su cabello para que no viera mis ojos llenos de lágrimas. Ella era mi única razón, mi único ancla en ese mar de crueldad. La humillación del libro me transportó 12 años atrás, a otra herida que nunca había cicatrizado del todo. La memoria era tan vívida que casi podía sentir el papel de la carta en mis manos. Tenía 20 años y vivía para dibujar. Acababa de ser aceptada en un taller de verano de ilustración en Florencia, Italia, impartido por uno de mis ídolos. Era la oportunidad de mi vida, una puerta de entrada a un mundo con el que solo podía soñar. El costo era de 80,000 pesos mexicanos, una fortuna para mí, pero mis padres me habían prometido que me ayudarían. Es una inversión en tu futuro, había dicho mi padre, en un raro momento de apoyo. Durante meses, viví en una nube de felicidad. Recuerdo la emoción al recibir la carta de aceptación, como salté por toda la casa gritando. Corrí a mi habitación y la pegué en la pared, junto a un mapa de Florencia que había comprado. Practicaba mi italiano con una aplicación en el teléfono, investigaba sobre los museos que visitaría, soñaba con caminar por las mismas calles que Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Un mes antes del viaje, mis padres me pidieron que me sentara con ellos en la sala. La atmósfera era pesada. Lorena estaba allí también, sentada en el sillón principal, examinándose las uñas con una expresión de aburrimiento estudiado. Dalia, tenemos que hablar sobre tu viaje, comenzó mi madre, retorciéndose las manos. Ha surgido un imprevisto, añadió mi padre, evitando mi mirada y fijándola en un punto invisible en la pared. Lorena y Fernando han decidido adelantar la boda, explicó mi madre. No entendía que tenía que ver una cosa con la otra. Y eso es genial, ¿no,
dije, aunque la presencia de Lorena me ponía nerviosa. Fue Lorena quien respondió, sin siquiera levantar la vista de sus uñas. Mi boda es un evento importante, Dalia. No es una fiesta cualquiera. La familia de Fernando espera ciertas cosas. Mi madre suspiró. La familia de Fernando espera una boda, a la altura. Y nosotros, como padres de la novia, tenemos que contribuir. Es una cuestión de imagen, de estatus. Un escalofrío me recorrió la espalda. No entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con mi curso? Mi padre finalmente me miró, y su expresión era una mezcla de vergüenza y resignación. Hija, hemos tenido que usar el dinero que teníamos ahorrado para la boda. La contribución que nos piden es de más de 500,000 pesos. Lo de tu curso tendrá que esperar. La habitación empezó a dar vueltas. Esperar, repetí, mi voz apenas un susurro. ¿Esperar a cuándo? Esta era mi única oportunidad. La beca parcial solo era para este año. No seas dramática, Dalia, intervino mi madre, su tono endureciéndose al ver mis lágrimas. Esto es más importante. Estamos asegurando el futuro de tu hermana, un matrimonio estable, una buena posición. Eso es una inversión real. Mi boda es una inversión en el nombre de esta familia, Dalia, añadió Lorena, finalmente mirándome con desdén. Tu viajecito es solo un gasto. Unas vacaciones. No eran unas vacaciones. No era un capricho. Era mi carrera, grité, la desesperación rompiendo mi voz. Una carrera de dibujitos que apenas te dará para comer, espetó mi padre, repitiendo el viejo y cansado insulto. Sé realista. Lorena está asegurando el futuro de esta familia. Tú deberías estar agradecida de que su éxito nos beneficie a todos. Esa noche, me encerré en mi habitación. Arranqué la carta de aceptación de la pared, junto con el mapa y mis notas. Los rompí en pedazos minúsculos. Lloré por la promesa rota, por la oportunidad perdida, pero sobre todo, lloré por la dolorosa certeza de que, para mis padres, mis sueños siempre serían menos válidos, menos importantes que la fachada de éxito de mi hermana. Ella era la inversión segura, yo era el riesgo, la apuesta fallida. Y ese día, decidieron dejar de apostar por mí. Nunca volví a pedirles un solo peso. Sacudí la cabeza, intentando alejar el fantasma de mi yo de 20 años. El presente era suficientemente doloroso. Fue entonces cuando una voz familiar, grave y un poco ronca, me sacó de mi ensimismamiento. ¿Un peso por tus pensamientos, Dalia? Era mi tío Bruno, el hermano menor de mi padre, la oveja negra de la familia. Bruno era músico, un guitarrista de blues que tocaba en bares de la ciudad y vivía en un pequeño estudio lleno de discos de vinilo y libros. Para el resto de la familia, era otro fracasado, como yo. Para mí, era mi único aliado. Tío, sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en toda la tarde. Se sentó a mi lado, sirviéndose un vaso de agua. No mencionó el incidente del regalo, él sabía leer el ambiente mejor que nadie. En su lugar, le guiñó un ojo a Renata. Ese vestido está increíble, campeona. Pareces una superheroína del cielo. Renata se sonrojó y sonrió. Luego, Bruno se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, con un tono cínico, mira a tu alrededor. Un montón de pavos reales presumiendo de plumas que ni siquiera les crecieron a ellos. Su observación me arrancó una pequeña risa. No dejes que te afecten, mija. Todo esto es un circo. Tu talento vale más que toda esta faramalla junta. Sus palabras eran un bálsamo. Él siempre había creído en mí. De hecho, fue él quien me regaló mi primer set de lápices de dibujo profesionales cuando cumplí 15 años, después de que mis padres me dijeran que debía centrarme en materias más serias como contabilidad. Nunca dejes que nadie apague tu luz, me había dicho ese día. Y yo lo intentaba, de verdad que lo intentaba. Gracias, tío, le dije, sintiendo como el nudo en mi garganta se aflojaba un poco. De nada. Ahora, aguanta un poco más. En cuanto corten el pastel, nos escapamos tú, yo y la superheroína a por unos tacos de verdad. ¿Trato hecho?
Trato hecho, respondí, sintiéndome un poco más fuerte. Con él a mi lado, quizás podría sobrevivir al resto de la tarde. O eso creía yo. La tarde avanzaba entre discursos vacíos sobre la belleza de la familia y sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos. Yo me había refugiado en mi esquina, conversando con mi tío Bruno y vigilando a Renata, que ahora jugaba con otros dos niños cerca de la fuente. Verla correr, con el vestido azul ondeando a su alrededor, riendo a carcajadas, era un pequeño oasis de alegría en medio de ese desierto de pretensión. Parecía feliz, ajena al veneno que flotaba en el aire. Y yo me aferraba a esa imagen. El catalizador del desastre fue algo tan trivial, tan infantil, que su consecuencia resultó aún más monstruosa. Renata, en medio de una carrera emocionada, tropezó con una de las patas de una silla. El vaso de refresco de mango que llevaba en la mano salió volando en un arco naranja y aterrizó, con una precisión fatal y casi cómica, en la falda del impecable vestido blanco de Regina, la mejor amiga de Lorena. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Regina soltó un grito ahogado, mirando la mancha anaranjada como si fuera ácido sulfúrico. Su reacción fue tan exagerada que por un momento pensé que estaba actuando. Pero Lorena, que había estado observando a los niños con desaprobación todo el tiempo, encontró su excusa perfecta. La oportunidad que había estado esperando toda la tarde. Se abalanzó como un halcón. No fue hacia su amiga para ayudarla. Fue directamente hacia mi hija. Renata, su voz sonó como un látigo, haciendo que mi hija se congelara de miedo. Ven aquí ahora mismo. Agarró a Renata por el brazo, con más fuerza de la necesaria, y la arrastró al centro del pequeño círculo de invitados que se había formado. Renata la miraba, asustada, las lágrimas ya asomando en sus ojos. Pide una disculpa, le ordenó Lorena, su voz vibrando de furia contenida. Lo siento mucho, señora, balbuceó mi hija, temblando. Fue un accidente. Pero eso no era suficiente para Lorena. Esto no se trataba de un vestido manchado. Se trataba de una oportunidad de oro para su espectáculo de humillación pública. Lo sientes, dijo Lorena, su voz subiendo de volumen para que todos pudieran escuchar. Lo siento, no va a pagar los 15,000 pesos que cuesta este vestido de lino importado. ¿Pero qué vas a saber tú de eso? Estás creciendo igual que tu madre, sin modales, sin entender el valor de las cosas, torpe y descuidada. Sentí como la sangre me hervía, subiendo hasta mis mejillas. Me levanté. Lorena, ya basta. Fue un accidente. Deja a la niña en paz. Ella se giró hacia mí, sus ojos brillando con una furia helada. No, no basta. Estoy harta de los accidentes que vienen de tu lado de la familia. Eres una irresponsable, y estás criando a una hija igual de irresponsable. Una niña sin padre, sin disciplina, sin futuro. ¿Acaso sabes quién es su padre? Probablemente ni tú lo sabes. El golpe fue bajo, sucio y deliberado. El padre de Renata, mi novio de la universidad, había muerto en un accidente de coche 3 meses antes de que ella naciera. Y Lorena lo sabía perfectamente. Cada palabra era un golpe. Vi a mi padre, Héctor, asentir con gravedad, como si Lorena estuviera impartiendo una sabiduría ancestral. Vi a mi madre, Silvia, mirar a Renata con puro desdén, como si la existencia misma de mi hija fuera una ofensa personal. Y mírala, continuó Lorena, sacudiendo a Renata por el brazo, que ya lloraba abiertamente. Este es el ejemplo que le das. Una vida de desorden, de mediocridad. Esperando que los demás solucionen tus problemas. Terminarás trabajando en una fábrica, igual que tu madre quería evitar. Suéltala, le grité, empezando a caminar hacia ellas, abriéndome paso entre los invitados que observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Fue entonces cuando sucedió. Lorena, cegada por su propia rabia, me miró fijamente y luego bajó la vista hacia mi hija, el objeto de toda su frustración acumulada, el símbolo viviente de mi fracaso y de todo lo que ella despreciaba. Necesitas aprender una lección, le siseó a Renata. Ambas la necesitan. Y entonces levantó la mano.
Vi todo en cámara lenta, la trayectoria de su brazo, su pulsera de diamantes brillando bajo el sol, la expresión de horror en el rostro de mi tío Bruno, el jadeo colectivo de los invitados que no eran de la familia. Y el sonido. Ese chasquido horrible y definitivo. De tal palo, tal astilla, ambas son unas inútiles, gritó, su voz rompiéndose por la histeria, justo cuando su mano impactaba la cara de mi hija. Después del grito, vino el silencio. Un silencio denso, pesado, cargado de la conmoción de los extraños y la satisfacción cruel de mi familia. Fue en ese silencio donde el aplauso de mis padres sonó como una blasfemia, una puntuación grotesca a un acto de violencia. Mi cuerpo se movió por sí solo. No corrí, caminé. Cada paso era deliberado, medido. Atravesé el círculo de espectadores congelados como si no existieran. Mis ojos estaban fijos en Lorena, pero mi objetivo era mi hija. Mi único objetivo en el mundo. Renata estaba en el suelo, hecha un ovillo, sollozando. No eran los sollozos ruidosos de un berrinche infantil, sino los gemidos ahogados y temblorosos de un corazón roto, de una confianza traicionada. El sonido me desgarró el alma. Me arrodillé y la envolví en mis brazos. La levanté del suelo, su pequeño cuerpo temblando contra el mío. Olía a césped, a refresco de mango y a la tristeza más pura que jamás había conocido. Ya estoy aquí, mi amor. Ya pasó. Vámonos a casa, le susurré al oído, mi voz sonando extrañamente calmada. Me puse de pie, con Renata aferrada a mi cuello como un koala asustado. Y por primera vez en mi vida, miré a mi familia. No con dolor, no con súplica, sino con un vacío absoluto, una claridad aterradora. Los vi como lo que eran, extraños. Monstruos con rostros familiares. Lorena me miraba con desafío, el pecho todavía agitado, como si esperara que le diera las gracias. ¿Ves lo que provocas? Siempre creando escenas, siempre siendo el centro de atención por las razones equivocadas. Mi padre se acercó, su rostro una máscara de severidad. Tu hija necesitaba una lección de respeto, Dalia. Y tú también. No se puede ir por la vida sin consecuencias. Mi madre simplemente negó con la cabeza, como si yo fuera una causa perdida, un error de la naturaleza. No dije nada. No había nada que decir. ¿Cómo discutes con gente que celebra la violencia contra un niño? ¿Cómo razonas con el odio puro? Cualquier palabra mía solo sería más combustible para su fuego. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era una declaración. Me estoy yendo. Para siempre. El lazo invisible que me había atado a ellos, tejido con culpa, esperanza y la memoria de mi abuelo, se había roto. Así es, huye, gritó Lorena a mi espalda. Como siempre. Incapaz de enfrentar la verdad. Cobarde. El tío Bruno se interpuso entre ellos y yo, creando una barrera humana. Era más bajo que mi padre, pero en ese momento parecía un gigante. Ya fue suficiente, Héctor, le oí decir a mi padre. Su voz era grave, peligrosa, la voz que usaba rara vez. El único que necesita aprender algo aquí eres tú. Cómo ser un padre. No te metas, Bruno, gruñó mi padre. Tú eres otro fracasado, no tienes derecho a opinar. No me detuve a escuchar más. Seguí caminando, pasando entre los invitados que se apartaban como si el mar rojo se abriera ante mí. Vi sus rostros, algunos con pena, otros con horror, muchos con una incómoda fascinación. Éramos su entretenimiento de la tarde, la anécdota jugosa que contarían en su próxima cena. Cuando llegué al estacionamiento y por fin metí a Renata, todavía temblando, en su silla de seguridad, el mundo exterior volvió a enfocarse. El calor del asfalto, el sonido de los coches en la carretera cercana, el azul intenso del cielo. Todo parecía absurdamente normal, indiferente a la catástrofe que acababa de ocurrir en mi pequeño universo. Arranqué el coche y salí de ese infierno ajardinado. Mientras conducía, las lágrimas que había contenido finalmente brotaron. No lloraba por mí, ni por la humillación. Lloraba por la niña en el asiento de atrás, cuyo único crimen había sido nacer de la madre equivocada. Y en ese momento,
hice una promesa silenciosa. Nadie, nunca más, volvería a hacerle daño. Ni siquiera si llevaban mi propia sangre. El viaje de regreso a casa fue un borrón de lágrimas silenciosas y susurros tranquilizadores a Renata. Le puse su canción favorita, una melodía suave sobre estrellas y sueños, y la vi acurrucarse en su asiento, finalmente quedándose dormida, agotada por el llanto y la emoción. Al llegar a nuestro pequeño apartamento, la llevé en brazos directamente a su cama. Le quité el vestido azul, ahora manchado de refresco y lágrimas, y le puse su pijama de estrellas. Me acosté a su lado, acariciando su cabello, hasta que sus sollozos en sueños se convirtieron en una respiración acompasada. Me quedé allí, en la penumbra de su habitación, escuchando el tic-tac del reloj en la sala. El silencio de nuestro pequeño hogar se sentía como un refugio, pero también como una prisión. La rabia, una rabia fría y lúcida que nunca antes había sentido, empezaba a desplazar al dolor. Rabia por lo que habían hecho. Rabia por haberme permitido a mí misma, y a mi hija, ser su saco de boxeo emocional durante tanto tiempo. Dolor por la familia que nunca tendría, el sueño que finalmente había muerto esa tarde. Paseé por el apartamento como un animal enjaulado. Me preparé un té que no bebí. Miré por la ventana las luces de la ciudad sin verlas realmente. Las paredes parecían encogerse a mi alrededor. Fue entonces cuando mi teléfono, que había dejado en la mesa de la cocina, empezó a vibrar. Una vez. 2 veces. Luego, una serie de vibraciones ininterrumpidas, como si estuviera sufriendo una convulsión. Lo ignoré. Probablemente era mi madre, llamando para terminar su sermón. O Lorena, para regodearse de su victoria. O mi padre, para exigirme una disculpa. No tenía la fuerza ni el deseo de enfrentarlos. Pero entonces, el teléfono dejó de vibrar y empezó a sonar. La pantalla se iluminó con el nombre, Tío Bruno. Dudé un segundo, pero sabía que él era el único que llamaría para preguntar si estábamos bien. Contesté, mi voz apenas un susurro. Hola. Dalia, ¿estás bien? Renata está bien, su voz sonaba tensa, urgente, como si estuviera conteniendo la respiración. Sí, estamos en casa. Ella está durmiendo, respondí, la voz temblorosa. Bien. Bien, eso es lo importante. Hizo una pausa. Escúchame con atención. No cuelgues. ¿Estás cerca de una computadora o puedes usar tu teléfono? Sí, tengo mi laptop aquí. Perfecto. Abre Facebook. Busca la página del Salón de Eventos, Jardín de los Reyes. Tienen una transmisión en vivo del bautizo. Mírala. Ahora. Su insistencia me desconcertó. Mi primer pensamiento fue de horror. ¿Grabaron un video? ¿De lo que pasó? Dalia, solo hazlo. Confía en mí. Y, hagas lo que hagas, no contestes ninguna otra llamada hasta que lo hayas visto. ¿Entendido? Entendido, dije, aunque no entendía nada. El pavor se mezclaba con una extraña curiosidad. Colgué y, con una sensación de fatalidad, abrí mi laptop. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Una foto humillante? ¿Un video de mi huida? Me preparé para lo peor, para revivir la humillación en alta definición. Entré a Facebook, busqué la página del salón. Y allí estaba, en la parte superior de su muro, en vivo, bautizo de Sofía. El video tenía más de 50.000 vistas y seguía subiendo como la espuma. El contador de comentarios giraba tan rápido que era imposible leerlos. Con el corazón en un puño y la respiración contenida, hice clic. La pantalla se llenó con una imagen ligeramente temblorosa, obviamente grabada desde un punto fijo en la cabina del DJ. El ángulo era extraño, desde una esquina, capturando el centro del jardín. Pero el audio era sorprendentemente, terriblemente claro. Al principio, era solo gente hablando, música de fondo. Adelanté el video, el cursor de tiempo deslizándose sobre la barra, buscando el momento del desastre. Y entonces lo encontré. La calidad de imagen era amateur, pero la crueldad era profesional. Vi a Lorena arrastrar a Renata.
Escuché cada una de sus palabras venenosas, amplificadas por el micrófono. Estás creciendo igual que tu madre, sin modales, sin futuro. Cada sílaba era como una aguja clavándose en mis oídos. Vi mi propia figura levantándose, escuché mi voz lejana gritando y Lorena, ya basta. Y luego, el momento. La bofetada. El micrófono captó el sonido con una claridad nauseabunda que me hizo estremecer. Y el grito de Lorena, no como un susurro, sino como una declaración pública, retumbando por los altavoces de mi laptop, de tal palo, tal astilla, ambas son unas inútiles. Pero lo que me rompió, lo que me heló la sangre, fue lo que vino después. El aplauso. Y las voces. El micrófono lo recogió todo, cada matiz de su desprecio. La voz de mi padre, clara como el agua, tu hija necesitaba una lección de respeto, Dalia. La voz de mi madre, añadiendo con veneno, algunos niños simplemente necesitan lecciones más duras para entender su lugar. El mundo entero no solo había visto el abuso. Había escuchado a mi familia justificarlo, celebrarlo. Me quedé paralizada, mirando la pantalla. Y entonces me di cuenta de los comentarios, que fluían como un río furioso al lado del video, un torrente de indignación global. Dios mío, ¿esa mujer acaba de golpear a la niña? Estoy llamando a la policía de Guadalajara ahora mismo. Esto es abuso infantil. Y la familia aplaude. ¿Qué clase de monstruos son? Pobre pequeña. Se me rompe el corazón. Renata, si lees esto, no estás sola. Estoy compartiendo esto. Todo el mundo tiene que ver la cara de esa mujer. Se llama Lorena. ¿Alguien reconoce a estas personas? Hay que exponerlos. El señor de bigote que aplaude es cómplice. Eran miles. Decenas de miles. De todo México, de Estados Unidos, de Argentina, de España. Madres, padres, extraños, completos extraños, defendiendo a mi hija con una ferocidad que mi propia familia nunca había mostrado. Entendí la urgencia en la voz de mi tío Bruno. El DJ, un chico joven llamado Gael, debió haber dejado el micrófono abierto después de los discursos. Y ese pequeño error, ese descuido insignificante, se había convertido en una bomba atómica digital. Mi familia no lo sabía. En su mente, habían ganado. Me habían humillado y expulsado. Estarían brindando con champán, celebrando su victoria. Pero su victoria se estaba transmitiendo en vivo. Su crueldad se había vuelto viral. Y la ola de consecuencias, una ola gigantesca y furiosa, estaba a punto de romper sobre ellos. Y yo, por primera vez, no iba a hacer nada para detenerla. Si estás disfrutando de esta historia, por favor, dale like al video, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Mientras yo estaba en mi apartamento, presenciando el tsunami digital, en el Jardín de los Reyes el ambiente había pasado de la tensión a la confusión y, finalmente, al pánico. El primer indicio de que algo andaba mal fue el zumbido colectivo de los teléfonos. Al principio, eran solo unos pocos. Luego, mesas enteras se iluminaron con el brillo de las pantallas. Las sonrisas educadas se congelaron, reemplazadas por expresiones de incredulidad y horror. Lorena, tratando de recuperar el control, había intentado continuar la fiesta. Bueno, un brindis por la pequeña Sofía, anunció con una alegría forzada, levantando su copa. Pero nadie le prestaba atención. Los murmullos se extendieron por el jardín, un veneno silencioso que era mucho más letal que sus gritos. Vi a gente mirando sus teléfonos y luego a mi hermana con una mezcla de horror y fascinación. La anfitriona perfecta se había convertido en la villana del día. Lorena, dijo Fernando, su esposo, acercándose a ella con la cara pálida como un fantasma. Tenemos un problema. Un problema muy grande. Apaga la música. Fue entonces cuando doña Elodia, la abuela de Fernando, se puso de pie. Doña Elodia era la matriarca de la familia de Fernando. Una mujer de 80 años, pequeña y frágil en apariencia, pero con una voluntad de hierro y una mirada que podía congelar el tequila.
Rara vez hablaba en público, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Su palabra era ley. El imperio de restaurantes de la familia se había construido sobre los cimientos que ella y su difunto esposo habían puesto. Se alisó su vestido de brocado y caminó lentamente, con la ayuda de un elegante bastón de madera, hacia el centro del jardín, donde Lorena y Fernando estaban parados. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio de expectación temerosa. La música se detuvo. Se detuvo frente a Lorena. No la miró con ira, sino con una decepción gélida que era mucho peor. La examinó de arriba abajo, como si viera algo sucio y desagradable por primera vez. Durante 50 años, comenzó doña Elodia, su voz delgada pero cortante como el cristal, resonando en el silencio absoluto, el nombre de esta familia ha sido sinónimo de decencia y honor en esta ciudad. Mi esposo y yo construimos nuestro negocio desde cero, con trabajo duro y, sobre todo, con respeto. Respeto por nuestros clientes, por nuestros empleados y por nuestra comunidad. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a los invitados, muchos de los cuales eran viejos amigos de la familia. Hoy, tú has traído la vergüenza a esta casa. Has arrastrado nuestro nombre por el lodo. Señaló a Lorena con un dedo tembloroso pero firme. Has abusado de una niña inocente. Has humillado a tu propia sangre frente a extraños. Y lo has hecho en un evento que lleva el nombre de mi bisnieta. Has manchado su bautizo con tu veneno y tu arrogancia. Lorena intentó hablar, balbuceando. Doña Elodia, yo solo, fue un malentendido, ella. Silencio, la cortó la anciana. Su voz no se alzó, pero su autoridad era absoluta. He visto el video. Todos lo hemos visto. No hay malentendido posible ante tal barbarie. Vi tu rostro. Vi tu placer en su dolor. Se giró hacia su nieto, Fernando. Su decepción era palpable. Y tú permitiste que esto sucediera. Viste la crueldad y no hiciste nada. Te quedaste ahí parado mientras esta mujer destruía a una niña. Tu silencio te hace cómplice. Finalmente, su mirada se posó de nuevo en Lorena y pronunció la sentencia. Has demostrado que no tienes la clase, ni la compasión, ni el carácter para llevar nuestro apellido. Has deshonrado el nombre de esta familia y el de mi nieta. A partir de hoy, ya no eres bienvenida aquí. Ya no eres parte de nosotros. Se dio la vuelta y se dirigió a su hijo, el padre de Fernando. Arregla este desastre. Ahora. Limpia esta mancha de nuestra casa. Y con eso, se retiró a su mesa, dejando tras de sí una devastación más profunda que cualquier grito. El juicio no había venido de un tribunal, sino de la única persona cuya opinión realmente importaba en el mundo de Lorena. Y el veredicto había sido la excomunión social. La fiesta había terminado. Mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Esta vez, era un número desconocido. Luego, el de mi madre. Luego, el de mi padre. Una tía. Un primo. Los dejé sonar. Sabía exactamente lo que querían. No era una disculpa. Era control de daños. Finalmente, contesté una llamada. Era mi padre. Su voz, normalmente autoritaria y condescendente, ahora sonaba estrangulada por el pánico. Dalia, ¿estás viendo lo que está pasando? Tienes que hacer algo. Hacer algo, repetí, mi voz fría y tranquila, una calma que me sorprendió a mí misma. Yo no hice nada, papá. Ustedes lo hicieron todo. Yo solo me llevé a mi hija a casa. ¿No entiendes? La gente está diciendo cosas horribles. Están llamando a Fernando, a sus socios. La gente de Doña Elodia nos está mirando como si fuéramos basura. Esto es un desastre. Tienes que publicar algo, decir que fue un malentendido, una broma familiar. Di algo. Una broma familiar, solté una risa amarga y sin alegría. ¿Golpear a una niña de 8 años es una broma en nuestra familia? Vaya, eso lo explica todo. Explica mi infancia entera. Dalia, no es momento para tu sarcasmo, gritó, la desesperación convirtiéndose en ira. La reputación de Lorena está en juego.
la nuestra. El negocio. ¿Mi reputación no importó cuando me humillaron frente a 200 extraños? ¿La seguridad de mi hija no importó cuando la golpearon? Mi única preocupación ahora mismo es ella, la que tu otra hija agredió mientras tú aplaudías. Adiós, papá. Colgué antes de que pudiera responder. Y me sentí ligera. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de justificarme, de disculparme, de hacer las paces. La cuerda invisible que me había atado a ellos, hecha de culpa y un anhelo infantil de aprobación, finalmente se había roto. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi madre: has matado a esta familia. Espero que estés feliz. Otro de un primo: ¿cómo pudiste dejar que esto pasara? Deberías haber controlado a tu hija. La falta de autoconciencia era asombrosa. En su universo, ellos nunca eran los culpables. Entonces, entró un mensaje de texto del tío Bruno. Aguanta, sobrina. Sé que te están bombardeando. No cedas. Eres más fuerte que todos ellos juntos. Por cierto, tengo un regalito para ti. Debajo del texto, había un archivo de video. Lo abrí con manos temblorosas. Era su propia grabación, hecha con su teléfono. El ángulo era diferente al del DJ, más cercano, desde un lado. Capturaba el rostro de Lorena en un primer plano perfecto en el momento de la bofetada. Se veía la torsión de sus labios en una mueca de pura malicia, el brillo demente en sus ojos mientras gritaba inútiles. Era infinitamente más condenatorio que el video del DJ, porque no había ambigüedad. No era una madre perdiendo la paciencia, era una depredadora disfrutando de su poder sobre una presa indefensa. Debajo, otro mensaje de Bruno: el video del DJ muestra lo que pasó. Este video muestra por qué pasó, por puro odio. Guárdalo como nuestro seguro. Por si intentan decir que fue un accidente o que no era para tanto, punto. Guardé el video. Era mi póliza de seguro, mi arma secreta. Esperaba no tener que usarla, pero me daba una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Ya no era la víctima indefensa que se encogía en una esquina. Ahora, tenía pruebas. Tenía la verdad de mi lado. La noche fue larga. No dormí. Me pasé horas actualizando las redes sociales, viendo cómo la historia mutaba y crecía, convirtiéndose en un monstruo viral. El hashtag #justicia para Renata era tendencia número 1 en México. Grupos de madres en Facebook organizaban boicots. Influencers y celebridades menores compartían el video, expresando su indignación. Por la mañana, el efecto dominó había comenzado a derribar las piezas de la vida perfecta de mi hermana. El Jardín de los Reyes emitió un comunicado oficial, disculpándose por el incidente lamentable, anunciando que habían despedido al DJ por su falta de profesionalismo, buscando un chivo expiatorio. Y declarando que la familia estaba vetada de por vida de sus instalaciones. La prestigiosa escuela privada donde Lorena era la presidenta de la Asociación de Padres de Familia le envió un correo electrónico informándole que había sido relevada de su cargo, con efecto inmediato, citando la necesidad de proteger el bienestar de la comunidad estudiantil. Pero el golpe más duro vino del imperio de Fernando. Su familia era dueña de una cadena de restaurantes de alta cocina, Sabores del Alma. Durante la noche, las páginas de Yelp, Google Maps y Facebook de todos sus restaurantes se llenaron de reseñas de una estrella, no sobre la comida, sino sobre el video. Nunca comeré en un lugar propiedad de abusadores de niños. ¿Sabores del alma? Más bien, sabores de la crueldad, punto. Boicota a esta familia de monstruos. La comida debe saber a lágrimas de niño. Fernando llamó a Lorena. Pude imaginar la conversación, los gritos, las acusaciones. Él, culpándola por poner en peligro el legado de su familia. Ella, probablemente, culpándome a mí por existir. A mediodía, mientras intentaba explicarle a Renata por qué no iría a la escuela ese día, recibí un correo electrónico. El asunto era representación legal. Era de un bufete de abogados de la Ciudad de México. Estimada señora Dalia, hemos visto los eventos que se desarrollaron ayer.
Somos un bufete especializado en derecho familiar y protección infantil. Nos ha conmovido la valentía de su hija y su compostura. Nos gustaría ofrecerle nuestros servicios, pro bono. Creemos que tiene un caso sólido, no solo por asalto contra su hermana, sino por daño moral y psicológico contra todos los adultos que permitieron y celebraron el abuso. Leí el correo 3 veces. ¿Un caso? ¿Llevar a mi propia familia a los tribunales? La idea era aterradora, un paso final y sin retorno. Pero luego miré hacia la habitación de Renata, donde ella dibujaba en silencio, tratando de procesar su trauma a través de los colores. En su dibujo, una niña pequeña estaba rodeada por figuras grandes y sombrías con bocas abiertas en gritos silenciosos. Y supe que no tenía elección. Esto ya no se trataba de mi dolor o de viejas rencillas. Se trataba de justicia para mi hija. Se trataba de demostrarle que lo que le hicieron estaba mal y que los adultos malos sí tienen consecuencias. Respondí al correo, gracias. ¿Cuándo podemos reunirnos? La guerra no había hecho más que empezar. La semana siguiente fue un torbellino de reuniones con abogados, entrevistas con trabajadores sociales y una avalancha de atención mediática que traté de esquivar a toda costa. Con la ayuda del bufete, obtuve una orden de restricción contra Lorena, mis padres y cualquier otro miembro de la familia que participó en el incidente. Legalmente, no podían acercarse a menos de 100 metros de nosotras. El papel se sentía como un escudo, uno que había necesitado toda mi vida. Mientras tanto, el mundo que mi familia había construido se desmoronaba ladrillo a ladrillo, en una demolición pública y humillante. Fernando, bajo una presión inmensa de doña Elodia y el resto de su clan para limpiar la mancha, le pidió el divorcio a Lorena. No fue una separación amistosa. La echaron de la mansión con poco más que su ropa de diseñador y una cuenta bancaria congelada. Su inversión familiar se había ido a la quiebra. Y entonces, el golpe de gracia. Para distanciarse por completo del escándalo, Fernando decidió ejecutar la deuda que mis padres tenían con él. Resultó que, para mantener su estilo de vida y financiar la boda de Lorena, mi padre le había pedido prestados casi 2 millones de pesos a su yerno. Un préstamo entre familia que ahora se exigía de vuelta, con intereses. El secreto financiero que habían guardado tan celosamente salió a la luz. Mis padres no eran los empresarios exitosos que pretendían ser, estaban al borde de la bancarrota y ahora su único salvavidas se había convertido en su verdugo. Tuvieron que poner en venta la casa donde crecí, la casa llena de fantasmas y recuerdos agridulces, para pagar la deuda. Lorena, sin marido rico y sin casa, no tuvo más remedio que volver a vivir con ellos. Me los imaginaba, los tres compartiendo un pequeño apartamento alquilado, ahogados en deudas y resentimiento, culpándose unos a otros por una caída que ellos mismos habían provocado. El tío Bruno me lo confirmó en una llamada. Son como cangrejos en una cubeta, Dalia. Se la pasan jalándose unos a otros hacia abajo. Es patético de ver. La justicia, o quizás el karma, no se detuvo ahí. Mi padre fue despedido de su trabajo como gerente. La empresa no podía permitirse tener a un hombre asociado con el abuso infantil en un puesto directivo. A sus casi 60 años, se encontró desempleado y con una reputación tóica. Mi madre fue expulsada de todos sus grupos de caridad. Las amigas con las que había almorzado durante 20 años de repente estaban demasiado ocupadas para contestar sus llamadas. Un día, unas semanas después, fui al supermercado. Y la vi. Lorena. Estaba trabajando como cajera. Su cabello, normalmente peinado a la perfección, estaba recogido en una coleta descuidada. Llevaba un uniforme sin forma que no ocultaba la derrota en sus hombros. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi un destello de odio, de humillación. No sentí satisfacción. No sentí pena. No sentí nada. Simplemente tomé mi carrito y me fui a otra caja. Ella ya no era mi problema. Un mes después del incidente, llamaron a mi puerta. Era tarde, casi las 10 de la noche. Al mirar por la mirilla, vi a las tres figuras que más había temido y despreciado, mi padre, mi madre y Lorena. Parecían diferentes. Derrotados.
La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación mal disimulada. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Dalia, por favor, comenzó mi madre, sus ojos rojos e hinchados. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí con calma. Sí, sí tenemos, intervino Lorena, su voz una mezcla de desesperación y la arrogancia de siempre. Has arruinado nuestras vidas. Todo esto es tu culpa. Si hubieras controlado a tu hija. Mi padre la hizo callar con un gesto brusco. Lorena, por favor. No vinimos a eso. Se volvió hacia mí, intentando una sonrisa paternal que se convirtió en una mueca. Hija, lo sentimos. De verdad. Cometimos un error terrible. Nos dejamos llevar. Estábamos bajo mucho estrés, añadió mi madre, como si eso lo justificara todo. Pero somos familia, continuó mi padre. Y la familia se perdona. Tienes que ayudarnos. Habla con Fernando, dile que nos dé más tiempo para pagar. Retira la denuncia contra tu hermana. Si vas a los medios y dices que todo fue un malentendido, quizás podamos recuperar algo. Me quedé mirándolos. El mismo patrón de siempre. Incluso en su ruina, su disculpa era solo una estrategia para conseguir algo de mí. No había arrepentimiento real por el dolor que habían causado, solo por las consecuencias que estaban sufriendo. Un error, dije, y mi voz, para mi sorpresa, sonaba firme, sin un atisbo de temblor. Un error es tomar la calle equivocada. Un error es ponerle demasiada sal a la comida. Lo que ustedes hicieron fue una serie de elecciones. Eligieron humillarme con mi regalo. Eligieron robarme mi futuro para pagar una boda. Eligieron insultar y menospreciar a mi hija. Y tú, dije, mirando directamente a Lorena, elegiste levantar tu mano y golpearla. Y ustedes dos, dije, mirando a mis padres, eligieron aplaudir. Esas fueron sus elecciones. Y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Pero somos tu familia, susurró mi madre, la última carta que le quedaba por jugar. Y entonces, dije las palabras que me habían estado carcomiendo durante años, las palabras que finalmente me liberaron. Miré un viejo retrato en la pared de la sala, uno de mi abuelo. Y supe que él lo entendería. No. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que aplaudieron el dolor de mi hija. Vi la conmoción en sus rostros. Esperaban lágrimas, gritos, una negociación. No esperaban un final. No esperaban que la puerta que siempre habían mantenido abierta para poder entrar y salir a su antojo, ahora se cerrara para siempre. Lo único que quiero de ustedes, continué, mi voz tranquila pero inquebrantable, es que desaparezcan de mi vida y de la de mi hija. Para siempre. Esto no es un castigo. Es una consecuencia. Estoy eligiendo la paz. Estoy eligiendo a mi hija. Y con eso, le cerré la puerta en la cara. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de mi libertad. Ha pasado un año. La vida es, diferente. Buena. La historia viral, irónicamente, abrió las puertas que mi familia siempre me había cerrado. Varias editoriales se pusieron en contacto conmigo. La historia del libro humillado se hizo famosa, y de repente, todos querían ver mi trabajo. Firmé un contrato para una serie de 3 libros infantiles. El primero, La niña que pintaba estrellas, sale el próximo mes. Verlo en mis manos, con mi nombre en la portada, fue un tipo de validación que ya no necesitaba de nadie más. Con el adelanto, nos mudamos. Ahora vivimos en una pequeña casa con un gran jardín trasero, donde Renata tiene un columpio y hemos plantado girasoles. Mi negocio de ilustración despegó. Ya no tengo que preocuparme por llegar a fin de mes. Renata está en terapia con una psicóloga maravillosa. Está sanando. A veces todavía tiene pesadillas, pero la risa vuelve a ser el sonido más común en nuestra casa. Ha recuperado su luz. Y yo he encontrado mi voz. Su terapeuta me dijo una vez, la decisión que tomaste de cortar el contacto fue el mayor regalo de protección que pudiste darle.
Le enseñaste que su bienestar es más importante que cualquier obligación familiar tóxica. Nunca volví a saber de ellos directamente. A través del tío Bruno, sé que mis padres vendieron la casa y viven en ese apartamento modesto. Mi padre nunca encontró otro trabajo gerencial, ahora trabaja como vendedor de seguros. Lorena sigue de cajera. Ayer, recibí un mensaje del tío Bruno. Decía, tu mamá está muy enferma. Cáncer. El doctor dice que no le queda mucho tiempo. Quiere ver a Renata una última vez. Y ahora estoy aquí, sentada en la cocina de mi nueva casa, mirando por la ventana a mi hija, que persigue mariposas en nuestro jardín, tan llena de vida, tan feliz. Tan lejos de la niña aterrorizada en el suelo de aquel salón de eventos. He pasado el último año construyendo un muro alrededor de nuestro pequeño mundo para protegerla, para mantener fuera el veneno. Y ahora, me piden que abra una puerta. Miro una vieja foto que tengo en un cajón. Soy yo, de unos 5 años, en los brazos de mi madre. Ambas sonreímos. Fue antes de que naciera Lorena, antes de que la ponzoña de la comparación no arruinara todo. Y me pregunto dónde se fue esa mujer. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. ¿Hice lo correcto al cortar todo contacto? ¿Debería dejar que mi madre vea a mi hija? Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó esta historia y quieres apoyar el canal, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato. Tu apoyo significa el mundo para mí. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.